Quaremeas, Ugley, 17 de agosto de 1946. Sobre el despertar del sueño. Estamos estudiando un sistema de ideas al que, a veces, se suele denominar cristianismo esotérico y que entre nosotros llamamos el trabajo. Este sistema de ideas nos muestra líneas muy definidas con arreglo a las cuales es preciso trabajar sobre nosotros mismos, y este trabajo sobre sí depende de una observación de uno mismo mucho más consciente de la que solemos hacer en la vida, y de la observación efectuada, según ciertas direcciones definidas, establecidas por el trabajo. Este trabajo se funda en la idea que tal como somos ahora, no somos propiamente conscientes, pero cabe la posibilidad de un definido aumento de conciencia mediante el cual evolucionaremos. La humanidad, tal como nos lo enseña el trabajo, no es al presente propiamente consciente y, solo por la evolución de la conciencia, puede llegar a un estado deseable. También nos enseña que, puesto que el hombre no es propiamente consciente, todo cuanto sucede en el mundo, todos los desastres, guerras y otros males, tienen lugar necesariamente solo porque el hombre no es propiamente consciente, y no sabe qué está haciendo o diciendo. Ahora bien, en el trabajo nos enseñan que la conciencia no puede desarrollarse inconscientemente, sino por medio del esfuerzo. Al presente la humanidad es usada por la naturaleza y así todo sucede de la única manera en que puede suceder, pero si el hombre llegara a ser más consciente, las cosas sucederían de una manera diferente. En este trabajo nos dicen que cierto número de personas pueden llegar a ser conscientes en determinados periodos, si están deseosas de trabajar sobre sí y estudiar, porque no son conscientes todavía, y cómo pueden acrecentar la conciencia en sí mismas, y por dicha razón, el trabajo empieza con la observación de sí. Un hombre debe observarse a sí mismo, debe vigilarse, y debe hacer la distinción entre sí mismo y la figura mecánica que hasta entonces había sido. Por medio de ese trabajo personal puede alcanzar un nivel más elevado de conciencia llamado en este sistema el nivel de conciencia de sí, de recuerdo de sí, o de percepción de sí. Esos niveles de conciencia son señalados en el siguiente diagrama. Niveles de conciencia. 4. Conciencia objetiva. 3. Estado de recuerdo de sí. Conciencia de sí o percepción de sí. 2. El así llamado estado de vigilia. 1. Estado de sueño físico con sueños. Tal como el hombre es, vive en el así llamado segundo estado o estado de vigilia en el cual todo sucede de la única manera en que puede suceder debido a las innumerables cadenas de causa y efecto. La evolución de la humanidad es imposible en un sentido general. Un hombre puede evolucionar y llegar a ser más consciente, pero la humanidad no lo puede hacer a menos que cada persona trabaje para acrecentar la conciencia, y tal cosa es muy improbable, de hecho, totalmente imposible debido a muchas razones. El estado de conciencia al que intentamos llegar, es el tercer estado, el estado de recuerdo de sí. Por eso se dice tan a menudo en este trabajo, que es menester recordarse a sí mismo, y que, si tratamos sinceramente de recordarnos a nosotros mismos nos será mostrado gradualmente cómo practicar el recuerdo de sí en diferentes momentos y los distintos esfuerzos exigidos. Sin embargo, el primer paso que hay que dar es comprender mediante el esfuerzo de una larga e imparcial observación de sí que no nos recordamos a nosotros mismos y que, de hecho, estamos siempre en un estado de sueño. En ese estado de sueño vivimos, decimos todos los días miles de palabras, hacemos el amor, escribimos libros, nos matamos los unos a los otros. Todo eso se hace dormido. Esta es una de las primeras cosas que nos dicen, el primer misterio, por así decir, que el trabajo enseña, cuya verdad hemos de comprender nosotros mismos. La humanidad está dormida. Sí, pero también nosotros estamos dormidos. Este es el punto que es preciso ver mediante una imparcial observación de sí. Tan solo cuando comprendemos que estamos dormidos y que somos mecánicos, y no seres conscientes, se produce el comienzo del despertar. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces que el hombre está dormido y que es necesario que despierte. Desdichadamente la palabra despertar fue traducida por vigilar. Debería ser despertar. Muchas palabras en los evangelios fueron mal traducidas, como metanoia, que no significa arrepentimiento sino cambio de mente, cambio de toda la manera de pensar, tal como lo experimenta un hombre cuando se da cuenta que el círculo consciente de la humanidad existe y que la idea del reino de los cielos es verídica. Otra palabra que fue mal traducida es hamartano, que es dada como pecado, cuando significa no dar en el blanco.
El blanco en el cual debe acertar el hombre es el reino de los cielos, y para lograrlo es menester que alcance primero un estado de recuerdo de sí, esto es, el tercer estado de conciencia. Debe apuntar a despertar, a llegar a ser más consciente, a recordarse a sí mismo, a tener percepción de sí. En mi caso, por ejemplo, debe tener una percepción continua del Dr. Nicole y sentir cada vez más algo en mí que es distinto de él y que está situado más interiormente tras él. De esta manera, la personalidad se vuelve pasiva y la esencia es activada. La esencia está tras la personalidad. La personalidad que la vida ha formado en usted no es usted. No es yo, pero se llama a sí misma yo. Dice yo a usted y usted le dice yo. Esto es estar dormido. Con el fin de recordarse a sí mismo cada vez más profundamente, un hombre debe creer en la existencia de una mente superior y ha de pensar psicológicamente aparte de su pensar literal. Debe sentir otra realidad de sí mismo, que la que deriva de su vida o de sus padres. La oración del Señor empieza elevando todo el significado de uno mismo a otro nivel de conciencia. Padre nuestro que estás en los cielos, es preciso recordar que este trabajo enseña que la esencia desciende de un nivel muy elevado en el descendente rayo de creación, el nivel del espacio interior, invisible, que es representado en el espacio exterior visible por la galaxia estelar. Como lo hemos señalado más arriba, la enseñanza de un nivel superior de conciencia no es posible mientras el mundo externo sea contemplado como la única realidad. El primer paso es la comprensión psicológica, que se distingue de la comprensión literal. En las parábolas que hasta ahora hemos discutido, no se pueden comprender literalmente, porque tienen un significado psicológico, además de su sentido literal. Y así como el arte no es un hecho físico, sino una interpretación psicológica que es transmitida por el artista, así lo es todo desarrollo hacia un nivel psicológicamente superior, además del hecho físico del que se ocupan los sentidos. En otras palabras, el desarrollo psicológico espiritual, la comprensión psicológica o espiritual, es algo que se sustrae a los hechos literales de los sentidos. El desarrollo interior del hombre no se realizará a través de las ciencias físicas. Y nunca lo será, a no ser que los descubrimientos últimos de la ciencia física pasen al significado espiritual. Es la comprensión psicológica lo que eleva a un hombre por encima del nivel sensual de la mente. Al hablar sobre el significado de lo que enseñaba, Cristo dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Un hombre gobernado por sus sentidos y que solo cree en las realidades que le muestran sus 5 sentidos, y que se niega a creer que él puede ser otra cosa, algo que esté por encima de la realidad física, un hombre que cree que la naturaleza se creó a sí misma accidentalmente, que el átomo, de una manera u otra, llegó a existir con sus terribles fuerzas encadenadas, tal hombre está muerto en sí mismo. Está muerto psicológica, espiritualmente. Cristo dijo que era necesario que un hombre entrase en la vida. Esto significa entrar en una forma de comprensión que no se funda en los sentidos, en una comprensión espiritual de sí mismo y de los otros. El poder del evidente mundo externo junto con el poder de la ciencia, hace creer que la dirección del desarrollo del hombre está fuera de él, si quiere investigar y controlar la materia. Pero si estudiamos las ideas esotéricas tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontramos una enseñanza muy distinta. En el Antiguo Testamento, el paso de los hijos de Israel desde Egipto es usado como un ejemplo o imagen. Pablo dijo: y estas cosas le sucedieron como ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Representa el paso del hombre desde una comprensión literal, sensual, a una comprensión psicológica o espiritual de su significado. Se dice en Isaías capítulo 31, versículo 3. Egipto es carne, no espíritu. Y los egipcios hombres son, y no Dios. Y sus caballos carne, y no espíritu. El caballo es un antiguo símbolo que representa al intelecto. Los caballos de carne quieren decir el intelecto encadenado a los sentidos, y que solo cree en la evidencia de los sentidos. Descubrimos también que, un hombre sensual, es aquel que solo sigue lo que ve y carece de las ideas que pueden desarrollar la comprensión psicológica, representa al hombre que muere o es muerto. Esto no se refiere a la muerte física. Se refiere al alma, al lado psicológico del hombre, porque un hombre puede estar psicológicamente muerto y físicamente vivo. Está dicho en Ezequiel:
El alma que roe el blanco morirá, pero el profeta añade que, si el hombre se aparta de su manera mecánica de comportarse, e intenta vivir con arreglo a lo que le ha sido enseñado, luego de seguro vivirá, él no morirá. Yendo en contra de sí mismo, esto es, en contra de su alma, hallará una nueva vida en sí mismo, un nuevo significado. Tal hombre empezará a vivir de un modo diferente en medio de la vida, porque ya no vive más desde sí mismo, desde su voluntad de sí, sino desde una serie de ideas que le fueron enseñadas, y que nada tienen que ver con la vida externa, sino que se refiere al desarrollo interior de su propia psicología, hacia un nivel más elevado. Por eso se dice que es un hombre que ha vivido de cualquier manera y siguiendo su alma subdesarrollada que, casi como la de un animal, es la principal sede de su deseo y amor de sí. Si tal hombre cambia, entonces todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 22. El profeta hace que Dios conteste: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, esto es morir espiritualmente. No vivirá, si se apartaré de sus caminos. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Todo esto se refiere al despertar del sueño, yendo en contra de la propia conducta mecánica, de los pensamientos y opiniones mecánicos, de los sentimientos mecánicos. En el Nuevo Testamento se mencionan estas dos clases de hombres. Uno de ellos es llamado el hombre psíquico, esto es, el hombre que sigue su alma. Este es el hombre mecánico, para el alma, al menos en oposición, no crece, y sigue siendo objeto del más intenso deseo y el amor propio. La segunda clase de hombre es el hombre espiritual o pneumático, pneum espíritu. Cristo habla a menudo de la necesidad de ser nacido del espíritu y de convertirse en hombre espiritual o pneumático, un segundo hombre dentro del hombre de carne. Por esa razón Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Esto es traducido por entregar la vida, que no incluye el significado completo. Ir en contra del alma es exactamente lo que tenemos que hacer en el trabajo. Si comprende que esta alma subdesarrollada es la sede de todos los deseos mecánicos, de la vanidad, el orgullo, los celos, y todo el resto, comprenderá entonces por qué el trabajo se inicia en el lado práctico, enseñando que se ha de ir en contra de la mecanicidad en uno mismo. Pero empieza en realidad con la observación de sí, con observar lo que es mecánico en uno mismo. Y si una persona lo hace sinceramente, no tardará en comprender que es mecánica en el centro intelectual, en el centro emocional, y en el centro motor, y en el centro instintivo. Somos, en suma, una masa de hábitos. Esto es, somos simplemente máquinas. Decimos las mismas cosas una y otra vez, reaccionamos contra los mismos sucesos de la misma manera, nos encolerizamos del mismo modo, llegamos a ser negativos de la misma manera. Todo esto nos mantiene en un estado de sueño, es decir, en el segundo nivel de conciencia.